¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean muy bienvenidas todas, muy bienvenidos todos a este capítulo de Cadena Nacional. Comenzando la semana y vamos a arrancar con una situación que ha marcado la agenda durante los últimos días. La Fiscalía no perseverará en la acusación contra 34 imputados por el caso Soquimich. Queremos saber de qué se trata esta información, conocer los detalles además, y por lo mismo es que durante el día de hoy nos acompaña la periodista de CIPER, Paulina Toro. Está junto a nosotros. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida a Cadena Nacional. Muchas gracias, Victoria. Aquí estamos, muy bien. Gracias a ti además por aceptar nuestra invitación, sobre todo además para ahondar en este tema. Y por lo mismo, para que arranquemos, vamos a ir de lleno con un titular de CIPER Chile que dice lo siguiente: platas políticas de SQM, Soquimich, la evidencia que acumuló la Fiscalía contra los 34 imputados que zafaron del juicio. ¿Por qué zafaron del juicio y por qué no perseveró la Fiscalía? Paréntesis, eso sí, esta es una nota tuya y también de tu compañera Macarena Segovia para hacer y entregar los créditos respectivos en esta investigación. Sí, las dos trabajamos en esto. Sí, bueno, la verdad es que todo esto que ha sucedido respecto de SQM ocurre justo en la antesala en que además está empezando, digamos, la audiencia de preparación de juicio oral. Es decir, la audiencia en que los que quedan en el caso SQM están viendo qué pruebas van a presentar, qué testigos van a presentar para justamente enfrentar después el juicio. Entonces, de algún modo, la Fiscalía, ¿qué es lo que hace? Limpia la causa, ¿ok? O sea, toma a aquellas personas donde no tiene manera de perseguirlos. ¿Por qué? Porque ya sabemos, y tal vez aquí hay ciertos bemoles, por supuesto, de si es que es toda la culpa del Servicio de Impuestos Internos, pero sí sucede que en la mayoría de esos casos, de estos 34, son personas que no fueron objeto de querellas del Servicio de Impuestos Internos. Entonces, no es primera vez, en todo caso, que la Fiscalía debe sacar, o mejor dicho, debe dejar fuera de toda persecución penal a una lista de imputados en este caso, porque ya vimos que esto ya tiene 6 años de investigación. En algún minuto la Fiscalía, ¿qué es lo que hizo? Apartó imputados por aquí, dejó imputados por allá, todos en distintas aristas que llamamos nosotros, o que llaman los abogados, mejor dicho, que son aristas del caso donde se agrupan dependiendo de qué tiene relación con el caso, digamos. Por ejemplo, Longueira en algún minuto estaba solamente él y todo su grupo, junto con Contese, que es el Patricio Contese, que es el exgerente general de la minera. Estaban agrupados por esta arista relacionada al royalty minero, ¿no? Y así organizaba la Fiscalía su causa, que es gigante, ¿no? Claro. Entonces, ahora digamos que esto, me atrevería a decir, porque no lo hemos chequeado bien, nos falta mirar algunos detalles, pero me atrevería a decir que estos ya son los últimos 34, digamos, que quedaban ahí. Bueno, aparecen nombres que son súper polémicos, por decirlo de algún modo. Queremos conocerlo. De partida, a ver, primero en términos generales, ¿a qué esfera pertenecen estos nombres? ¿De dónde provienen? ¿De qué mundos provienen estos 34 imputados? Y vamos a revisar además parte de la lista. Mira, en su mayoría son relacionados a la nueva mayoría, efectivamente, de esa época. Ahora, en su mayoría digo porque también hay una persona vinculada a la UDI, pero tienes aquí, en este grupo, tienes a figuras muy conocidas, como, bueno, Rodrigo Peñilillo, que diría que ha sido la persona involucrada en estos 34, que terminó marcando la agenda, dado que justamente, y ahí hay un detalle que es, no sé si recuerdas que Rodrigo Peñilillo hace no mucho apareció en medios de comunicación, no solo dando entrevistas, sino que apareció citado como porque iba a postularse a senador, ¿no? Exacto, tenía la intención de presentar una candidatura para la senaturía. Bueno, esa definición se tomó una semana después de que ocurriera esta audiencia, porque esto, la audiencia donde se comunica al tribunal de que no se va a perseverar en contra de estas 34 personas donde estaba efectivamente Rodrigo Peñilillo incluido. O sea, hay parte quizás de una estrategia, uno podría suponer,
entendiendo que ya, ok, zafaron con esto y por lo mismo ya quizás fue buen momento para presentar Claro, la intención de o esta él candidatura. sabía hace mucho tiempo que seguramente esto iba a ocurrir, lo que pasa es que ya el timbre puesto, ¿no? Claro. Es distinto, entonces ya tú puedes salir a anunciar algo. ¿Por qué es relevante además en este caso en particular la figura de Peña y Lillo? ¿Qué características tuvo? Bueno, Peña y Lillo, según los antecedentes del caso, tenía 4 boletas. Uno podría decir, no es tanto 4 boletas, ¿no? Tenía 4 boletas de 4 millones cada una que emitió como experto, según él, para la empresa Asesorías y Negocios, que es la empresa que montó Giorgio Martelli en su minuto para poder recaudar fondos para la pre-campaña de Michelle Bachelet. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo que se dijo en ese minuto? Y aquí yo lo digo porque al final nadie lo reconoció así, pero ¿qué es lo que se dijo en ese minuto? De que esta empresa se formó efectivamente para poder mantener a un grupo de profesionales que después iban a formar parte del gobierno de Michelle Bachelet. Entonces, bueno, por lo mismo nosotros también queremos hacer memoria y recordar quizás algunas declaraciones que entregó Rodrigo Peña y Lillo hace algunos años atrás, cuando todavía estaba como ministro del Interior. Tenemos esas declaraciones, las revisamos aquí en Cadena Nacional y seguimos comentando junto a Paulina Toro. Hace más de 3 años yo venía llegando de España y presté los servicios a una empresa, Giorgio Martelli, a quien conozco del punto de vista político y del punto de vista laboral. ¿Cuál fue el trabajo que le tocó hacer en esa oportunidad, ministro? Bueno, insisto, yo soy ingeniero comercial y analista, por supuesto, en el ámbito que corresponde a lo que yo obviamente he estudiado toda mi vida y especialmente estudié en el último tiempo. Ministro, ¿qué le parece que su antiguo empleador esté siendo investigado de la lista Sokimich del caso Penta? Bueno, pero sí, lo que hemos dicho siempre, aquí que las instituciones, y eso lo he dicho yo el primer día, las instituciones que hagan su trabajo. Si aquí ningún actor político, ninguno, puede pretender interferir sobre las instituciones, tanto el Ministerio Público, impuestos internos o lo que sea, para poder desarrollar su labor. En ese sentido, el gobierno, y en especial mis palabras desde el primer día en esto, han sido las mismas. Son relevantes acá las declaraciones de Rodrigo Peña y Lillo en ese momento, en la época donde sí un poco dejaba entrever que claro, que se habían recibido estas boletas y por lo mismo sale entonces a claro, poner este punto. En esos días, bueno, pasaba algo muy frenético, ¿no? Que todos aparecía un nombre en la prensa, o mejor dicho, en la investigación, y tenía que salir, todos los periodistas, yo cubrí ese caso, entonces todos nosotros andábamos detrás de ese personero político para preguntarle, para que diera sus descargos. También era citado por la Fiscalía, ese como desfile de figuras políticas por la Fiscalía fue muy notorio. Pero claro, el hecho relevante, digamos, de eso es que efectivamente SQM, ¿qué fue lo que hizo? Cuando se vio pillado, por decirlo de algún modo, en este asunto de financiamiento a la política, lo que hizo fue decirle al Servicio de Impuestos Internos: mire, señor Servicio de Impuestos Internos, aquí tiene toda esta lista de boletas o facturas en que nosotros creemos que efectivamente hicimos exactamente lo mismo. Es decir, rectificó boletas, o mejor dicho, dijo: estos impuestos no los hemos pagado, por lo tanto quisiera que nos calcule cuánto es lo que debemos. Y de ese modo, que es lo que estaba tratando de hacer SQM, de que a ellos, en el fondo, a la empresa, y lo hicieron así muchas otras empresas, por supuesto, a la empresa, de algún modo no siguiera tan fuertemente o no fuera perseguido de una manera penal, digamos, en que se vieran más casos involucrados. Entonces, claro, Rodrigo Peña y Lillo se defiende diciendo: yo presté los servicios, pero es SQM el que está diciendo: pero esos servicios nosotros no los queríamos. En realidad, podría ser platas políticas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tú me preguntabas si es que otra relación tiene Peña y Lillo con este caso. Bueno, tiene otra, y él mismo lo menciona dentro de lo que estaba diciendo, digamos, en esa oportunidad en el Congreso, me parece que fue esa declaración. Él mismo lo planteaba respecto de que aquí los políticos no pueden interferir. Sin embargo, tiempo después, cuando ya presta declaración Michel Llorat, que es fue el director del Servicio de Impuestos Internos en ese minuto, él señaló ante la Fiscalía que justamente Rodrigo Peña y Lillo había ejercido presiones en su contra, digamos, al momento en que, me acuerdo perfecto, en el momento en que se había ejercido querella en contra de Pablo Wagner
Pablo Wagner Claro. es Otro. el primer, Sí, él apareció por Penta, ¿ok? Exacto, otro hombre clave para Exactamente. todo lo que Entonces, tiene que ver Pablo con Wagner, que era investigación. subsecretario de Minería en ese minuto, del gobierno de Piñera, no en ese minuto, sino que había sido En el subsecretario... gobierno- claro, en el primer gobierno en el de primer Sebastián gobierno de Piñera. Sebastián Piñera, dentro de sus cuentas, digamos, tenía una factura, no, una boleta de su cuñada emitida a SQM. Entonces es ahí donde empieza a aparecer esta arista SQM que, bueno, después empieza a aparecer la asesora de Rossi, empieza a aparecer el hijo de Rossi, Fulvio Rossi, el ex senador de PS, empieza a aparecer también de la DC un hijo de Roberto León, y ahí empieza la nueva mayoría, Claro. digamos, a tiritar, porque la nueva mayoría finalmente aparece muy, muy metida, muy involucrada en Claro, ese pues. minuto. Ujú. Bueno, y dentro de lo que estábamos viendo también sobre Rodrigo Peña y Lillo, él menciona un nombre clave. Hay hartas personas aquí que son clave, pero da un nombre, Giorgio Martelli, que además termina siendo el principal recaudador, ¿cierto?, Claro. de todos estos dineros, y sobre todo además lo que tuvo que ver con la campaña de Michelle Bachelet. Por lo mismo, es que ¿en qué quedó esa parte de la arista y la figura además de Giorgio Martelli fue Giorgio condenado, efectivamente. Ahora, fue condenado, y eso es otra de las críticas que se le hace a este caso, ya no al Servicio de Impuesto Interno, sino que a la propia Fiscalía, ¿no? Que, como estamos diciendo, el juicio lleva solamente a 8 personas, a 8 imputados, ¿ok? De los cuales 2 son políticos. Estamos hablando de Longueira y de Marco Enríquez Ominami, Sí. Pablo Longueira, y sus asesores, su círculo cercano. Pero en el caso de Giorgio Martelli, por ejemplo, lo que hizo la Fiscalía fue llegar a un procedimiento abreviado, que se llama, que es decir, en el fondo, ok, acepto los hechos, acepto la condena en el fondo y listo, durante un tiempo terminan firmando, se paga una multa y sería, en vez de enfrentar un juicio, Claro. que eso es lo que llaman algunos juristas como la justicia acordada, ¿no? Que tal vez no es lo que es. Ahora, lo hacen, sí, es cierto, por economía procesal, es decir, tratar de que no todo sea juicio y no sobrecargar a los tribunales, pero hay un cuestionamiento al respecto. Sí, bueno, y además tú nos decías también, bueno, esto son 34 las personas que fueron imputadas y que terminan, podríamos decir, zafando finalmente en todo este tema de las platas políticas, particularmente en el caso de SQM. ¿Qué más compone esa lista? Bueno, hay una trenza de la democracia cristiana que es bien interesante, porque como te digo, en este grupo también está el propio exdiputado de la democracia cristiana, Roberto León, que curiosamente su hijo sí está dentro de los acusados del caso que ahora va a juicio. Sin embargo, él aparece dentro de las personas por las cuales la Fiscalía no va a perseverar. Mira. Y bueno, hay todo un asunto ahí relacionado. La DC tiene Sí. una particularidad, y te lo digo como observación. A ver. Aparece el senador, no ex senador, sino que el senador actual, hoy día en ejercicio, miembro de la mesa del Senado, ¿no? Aparece con sus hijos. Aparece Jorge también Pizarro. Jorge Pizarro, exactamente. Aparece también ¿cómo se llama? Justamente Roberto León con Sí. su hijo. Aparece también una figura, un lobista conocido, que es el señor Tudela, que Ya. también aparece con su hija. Entonces, la DC tiene esa particularidad que, bueno, en este caso se vio mucho que hijos, familiares, cónyuges, hermanos Y la eran familia ahí metida. parte de Claro, esta red de la red. de boletas, ¿no? Oye, y por lo mismo ustedes también en Ciper Chile recientemente publicaron una gráfica que nosotros queremos revisar con este listado de nombres, o algunos de ellos lo tenemos aquí y los vemos en pantalla. Tú mencionabas a Roberto León, Exacto. exdiputado de la DC, la tenemos ahí y dice: la Fiscalía dejó fuera a León porque el Servicio de Impuestos Internos nunca se creyó en su contra, pero llevará a juicio a su hijo, homónimo, por emitir 63 boletas de 2,5 millones de pesos que la minera pagó entre 2009 y 2014, el caso que nos contaba recién Paulina. También tenemos a Alejandro Bamondes, ex tesorero del PPD. Esa es la lista PPD, claro. La arista PPD, exactamente. Su empresa Equivalión Consultores emitió 2 facturas a la minera por 22 millones de pesos en 2012. Debió abandonar su cargo de embajador en Paraguay en agosto de 2015 tras conocerse
estos antecedentes. Eduardo Salas, ex secretario general del PRI, reconoció que recibió pagos de SQM y explicó que se trataba de asesorías por su profesión de abogado. El Servicio de Impuestos Internos no presentó querella por los 74 millones con que Sokimich pagó las 21 boletas que emitió. 21 boletas. Claro, lo que pasa es que en la mayoría de los casos se trata de boletas que se presentan, se extienden sostenido en el tiempo. O sea, es eran decir, periódicas. De algún modo SQM, ¿qué es lo que hacía? Ok, te puedes venir a buscar un cheque, así lo vimos mucho en las causas, o manda a alguien a que venga a buscar un cheque o un vale vista todos los meses por tal cantidad. ¿Okay? O sea, no solamente era para la campaña justamente. En algunos casos sí, por supuesto, pero en general se trataba de dineros permanentes. Ahora, muchos se defendieron justamente con eso. Por ejemplo, algunos presentaban sus informes, justificando los informes. Se decía en ese minuto que los informes estaban pasados a tinta porque estaban recién hechos, digamos. ¿Okay? Claro. Entonces era como una manera de justificarse ante el Servicio de Impuestos Internos, porque el Servicio de Impuestos Internos hizo su investigación mientras la Fiscalía hacía la suya. Y es ahí donde el Servicio de Impuestos Internos tomaba la decisión de si querellarse o no querellarse. Ahora, hay intervinientes dentro del caso que simplemente plantean derechamente de que aquí hubo una operación de impunidad, ¿no? Que eso es interesante, porque ¿cuánto puede haber influido también, recordemos, llegamos un poco de historia, lo que pasó al interior del Servicio de Impuestos Internos con la salida de Michel Llorrat y finalmente con lo que tuvo que ver con la llegada de Barraza? Exacto. ¿Cómo influyó todo eso, crees tú, en este desarrollo? Bueno, ahí hubo un enroque muy evidente, ¿no? Tal vez un poco como, ¿cómo decirlo? Como demasiado fuerte, evidente, rápido, que fue, sale el exministro Arenas, ¿no? Sí. Que era el ministro de Hacienda, entra Rodrigo Valdés como ministro, quien además, no me acuerdo si fue Arenas o fue el ministro Valdés quien sacan a Llorrat, ¿no? Todo esto bajo la siguiente premisa: tanto Arenas como Llorrat también tenían boletas para asesoría, la empresa de Martelli, ¿no? Ah, sí. AIN. Entonces, bajo esa premisa, también tuvieron que sacarlo, ¿no? Pero al sacarlos como autoridades, además aprovecharon de poner, digamos, en los puestos claves a personas con otro criterio. Y así es como Fernando Barraza entra con otro criterio que se llamó la doctrina Escobar, en relación justamente a un exdirector del Servicio de Impuestos Internos. ¿Y en qué consistía esa doctrina Escobar? Esta doctrina consistía, bueno, se ha explicado mucho, pero esta doctrina consistía en que, en realidad, según ellos, volver a este asunto de que nosotros no queremos perseguir delitos, en realidad, lo que queremos es recaudar impuestos no pagados. Y en ese sentido, bueno, justamente, ¿qué es lo que se hace? El primer paso, diría yo, de esta operación es hacer un llamado a los grandes contribuyentes, que me acuerdo que fue súper notorio, porque a nosotros que estábamos cubriendo decía, oye, pero date cuenta que esto se va a terminar en algún minuto, porque mira lo que acaba de pasar. Y es que el Servicio de Impuestos Internos hace un llamado a los grandes contribuyentes, a las grandes empresas, todo esto en medio del escándalo de Penta, ¿no? Y hace un llamado y dice: vengan todos los grandes contribuyentes a contarnos, en otras palabras, obviamente, vengan todos a contarnos si es que han hecho exactamente lo mismo que Penta. Es decir, han pagado menos impuestos, por decirlo así, dentro de su... O sea, mejor dicho, han presentado declaraciones de impuestos con boletas o facturas que ustedes no hayan necesitado para producir su renta. Eso es, en el fondo, lo que señalaba. Y que obviamente están asociadas a platas políticas. ¿En qué sentido? En que lo que hacían ellos era pedir, un político les pedía plata, entonces le decía, ok, tráeme una boleta. Entonces, una boleta que pueda servirme a mí para rebajar impuestos, en algunos casos. Se ha dicho también que a lo mejor ni siquiera rebajaron impuestos, pero bueno, para rebajar impuestos y yo así te puedo pasar la plata, porque si no, ¿de qué manera? No, claro. Entonces, esas boletas que tenían relación con políticos fue lo que pidió el Servicio de Impuestos Internos, que fueran en el fondo a confesarse, ¿no? A confesarse al Servicio de Impuestos Internos para después tomar esta vía administrativa. Y esta vía administrativa, en algunos casos sí se querellaron, es cierto, pero en la mayoría de los casos, no estoy hablando solamente de Penta y SQM, estoy hablando de
Se ha hablado de hasta 25 empresas, grandes empresas, Sí. del grupo Angelini, empresas también no sé... De grandes grupos económicos. Grandes grupos económicos, pero que en realidad son empresas que también entregaron financiamiento a la política, pero que se fueron por la vía administrativa. Esto es que no se querellan contra ninguna de las personas involucradas en esa empresa ni con esos políticos y se va a los tribunales tributarios aduaneros, que es otra instancia lejos de la penal y que tiene relación solamente con definir cuánto tiene que pagar ese contribuyente. Y ahí se va licuando además todo esto. Bueno, Exactamente. respecto además a lo que nosotros te preguntábamos sobre lo que tenía que ver con la figura de Michel Llorrat y posteriormente la llegada entonces de Fernando Barraza, y nosotros lo hemos recordado varias veces acá en el programa, el hecho de que, bueno, si bien él fue nombrado durante la gestión de Michelle Bachelet, finalmente Se su nombre mantiene. también fue ratificado durante Exactamente. el segundo periodo de Sebastián Piñera. Pero te voy a llevar a otro tema para que Ok. avancemos, porque se nos va acabando el tiempo y queremos ahondar en esto. Y es una infografía que muestra lo siguiente, a propósito además también de los nombres que habíamos estado hablando. Y estos son otros nombres que también componen este listado de 34 imputados que ahora zafaron entonces en todo lo que tiene que ver con esta investigación. Hermana de Fulvio Rossi, Irina Rossi, dueña de la cuenta bancaria por la cual pasaron parte de los pagos que SQM realizaba a asesores del ex senador. La Fiscalía acreditó que desde esa cuenta se hicieron transferencias a la de su hermano. Exactamente. Continuamos además también con cónyuge de Javier Macaya, Constanza Farías. Hizo una boleta por 5 millones de pesos para SQM en 2012, cuando Macaya estaba en su primer periodo como diputado. En ese entonces, Macaya afirmó que la boleta corresponde a servicios efectivamente prestados. La cónyuge, entonces, de Javier Macaya, Constanza Farías, en este caso de la UDI, hijos de Jorge Pizarro, continúa el listado, Benjamín y Jorge Pizarro, socios de Ventus Consulting. La Fiscalía acreditó que los dineros de SQM pasaban de las cuentas de la empresa a una de Benjamín Pizarro. En este caso existe querella y su otro hermano, Sebastián Pizarro, fue condenado. ¿Qué podemos decir de estos nombres? Mira, porque esto bien transversal, al menos la billetera también, Claro. tanto en los colores Mira, políticos, los partidos, en el sector. Dentro de los criterios que fijó el Servicio de Impuestos Internos también están los montos, ¿no? Y en ese sentido, claro, uno dice, oh, la esposa de Javier Macaya, sí, pero estamos hablando de una boleta, ¿sí? Claro. No es justificable, ok, pero estamos hablando de una boleta. No como Entonces, el caso, por ejemplo, de León, que era no como el 63. caso de León, ni tampoco como el caso de Rossi. Claro. Mira, el caso de Rossi es muy emblemático. ¿En qué sentido? Cuando ya Fulvio Rossi, el ex senador, sale del caso, es decir, de ahí hubo de hecho un supremazo, porque a través de una acción legal que puso su abogado, la Corte Suprema terminó diciendo, no, pero aquí no se le puede imputar al senador nada, porque la verdad es que él no quiso rebajar los impuestos de la empresa, bla, bla. Y terminó saliendo. Es decir, yo recuerdo incluso que terminó formalizado, alcanzó a estar formalizado 20 minutos en la audiencia, porque un juez de garantía en algún minuto dijo, no, pero el criterio es otro, así es que chao. Y después se fueron a una pelea así entre las apelaciones y la Suprema, que al final la Fiscalía terminó perdiendo. Recuerda incluso que mientras fue senador y fue requerido para ser formalizado, Fulvio Rossi simplemente no se presentó. Sí. Y dejó plantada a la Fiscalía, nos dejó plantado a todos en realidad, porque estábamos cubriendo en ese minuto. Sin embargo, cuando Fulvio Rossi ya salió del caso, su asesora, su principal asesora, que había guardado silencio durante toda la investigación, terminó yendo a un juicio abreviado o procedimiento abreviado, reconoció que el ex senador le había solicitado las boletas, reconoció que era para campaña y que ella no sabía, etcétera, y pudo salir del caso también. O sea, los tiempos también se manejaron de una manera muy... bueno, los abogados son expertos en eso. Sacamos primero al político de alguna manera y después sus asesores enfrentan y reconocen. Claro. ¿No? Eso pasó bastante en este caso y bueno, lo mismo sucedió ahora, o sea, no ahora sí, sino que hace un par de años, sí, con el hijo de Sebastián Jorge Pizarro, claro. el hijo de Jorge Pizarro, una vez que el senador no fue desaforado, que la Fiscalía en el fondo también perdió su ofensiva penal contra él, porque en este caso sí hubo querellas, hay que decirlo, contra sus hijos y contra él, no pudo
no pudo llevarlo, digamos, a juicio Sí. o ni siquiera un procedimiento abreviado, su hijo, cuando ya el senador Pizarro salió del juicio, su hijo terminó reconociendo Claro. en un juicio simplificado que efectivamente su padre le había pedido los dineros. Y eso, Paulina, ¿sí? y eso que la Fiscalía tenía la trazabilidad de los dineros en el caso de Pizarro. Es decir, la Fiscalía agarró todos los montos que entraron, salieron, se transfirieron, se sacaron en efectivo, etcétera, y pudo hacer la ruta del dinero y pudo ver que desde Ventus Consulting, que es la empresa Sí. de los hermanos, digamos, de los hijos de Pizarro, pasaron dineros para uno, después para otro y al final fueron llegando a las cuentas del senador. Paulina, y ya que nos va quedando también el último minuto de este bloque, ¿qué reflexión final podemos hacer respecto a no solamente cómo se manejó toda esta investigación respecto al caso SQM, sino que sobre el tema de las platas políticas en general en nuestro país? Mira, primero que todo yo creo que hay que revisar urgente este asunto de la potestad que tiene el Servicio de Impuestos Sí. Internos, ¿no? De querellarse, incluso yo lo revisaría, ok, en los casos que tengan relación con corrupción, ¿no? Que tengan relación... Ahora, te podrán decir que esto no es corrupción porque no es cohecho, no es pena de crimen, ok, hay un asunto técnico, pero sí estamos hablando de políticos, de financiamiento a la política, etcétera. Entonces, bueno, ahora estamos en un momento histórico de revisar muchas cosas de nuestra legislación completa, esto de cambiar la Constitución, efectivamente podría haber ahí un mandato constitucional y revisar la potestad del Servicio de Impuestos Internos, o por otro lado, ver de qué manera se nombra a los directores del Servicio de Impuestos Internos. Y por otro lado, por supuesto que a raíz del caso Penta SQM cambió totalmente la manera de... se reformuló la ley de partidos, de financiamiento a las campañas, etcétera. Sí. Pero todavía hay cosas perfectibles, ¿no? Hay detalles que se debieran revisar permanentemente respecto de cómo se está hoy día financiando las campañas políticas y Eso todo es lo verdad. demás. Eso es verdad. Vamos a hacer lo siguiente, te vamos a dejar invitar si nos puede acompañar nuevamente la próxima semana para hablar también respecto a estas y otras investigaciones que ha estado realizando junto a CIPER Chile. Queremos agradecerte, Paulina Toro, por haber sido Encantada, parte pues. de este capítulo de Cadena Nacional.